En esta plática vamos a hablar sobre el citoesqueleto, que es muy importante para la célula eucariota porque le da soporte intracelular. Si recordamos, la célula eucariota es al menos un orden de magnitud mayor que la célula procariota y entonces tiene mayor volumen intracelular. Y para que no colapse, necesita una estructura interna que la sostenga y ese es el citoesqueleto. Entonces, se llama así por analogía con el esqueleto de los vertebrados, pero a diferencia de esa estructura de los animales, no solamente es rígido, sino que también es dinámico. El citoesqueleto es una estructura dinámica que se reacomoda según las necesidades de la célula, como vamos a ver en esta presentación. Ajá. Ok, entonces, ¿de qué está hecho el citoesqueleto? Está hecho de tres familias de proteínas principales: los microfilamentos hechos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Y en esta figura podemos ver el tamaño que tienen. Ajá. Entonces, el que tiene mayores diámetros es el de los microtúbulos y el que es más pequeño son los microfilamentos de actina. Ujú. Y en medio de estos dos tamaños están los filamentos intermedios. Ajá. Y si tuviéramos la capacidad de ver por microscopía de fluorescencia estos, tiñéndolos, pues veríamos así, ¿no? Que son redes que se forman dentro de la célula. Ajá. Entonces, ¿dónde pueden estar estas proteínas de citoesqueleto? Pues bueno, las microvellosidades, ¿qué las soporta? ¿Qué les da soporte para que no colapsen? Pues microfilamentos, ajá. Y los microtúbulos están en otras partes de la célula más interiores, ajá. Y por ejemplo, lo que sostiene al núcleo son una red de proteínas en las que participan filamentos intermedios, ajá. Y el filamento intermedio también puede participar en uniones de célula a célula, ¿no? Ok, entonces, pues así se ve, ¿no? Si nos pudiéramos poner en una caricatura de colores, porque estas son fotografías de microscopía electrónica, pero son en blanco y negro, ¿no? Pero cuando los que saben nos las tiñen artificialmente, pues ya nos podemos dar idea, ¿no? De cómo se distribuyen en el espacio estas proteínas de la célula. Ajá. Bueno, vamos a hablar de los filamentos intermedios. Estas son estructuras fuertes, tipo lazo, y su principal función es ayudar a la célula a resistir el estrés mecánico. Ajá. Son abundantes en citoplasma de células animales. Forman parte de la lámina nuclear que sostiene el núcleo y también forman parte de los desmosomas. O sea, esos desmosomas que se ven en la caricatura anterior también se ven aquí, que son uniones entre células en los tejidos animales que ayudan a que las células no se segreguen, ¿no? Que estén en su lugar donde deben estar. Ajá. Y aquí está otra tinción, ¿no? Como se puede ver. Y aquí está la membrana celular, ¿no? Entonces se puede ver que son importantes para que la célula no colapse. Ajá. Y bueno, si quieren ver la figurita, pues aquí está. Ujú. Ok, entonces, ¿cómo se forman los filamentos intermedios? Bueno, un filamento puede unirse con otro formando lo que se llama un dímero enrollado. Ajá. Y este dímero a su vez puede interaccionar con otro dímero para formar un tetrámero. Y 8 tetrámeros pueden unirse para formar una estructura tipo lazo, ¿no? Por eso decíamos que era como tipo lazo, porque está hecho de subunidades. Y lo que las mantiene unidas entre sí son interacciones electrostáticas. Ajá. Entonces, esta es la importancia de las interacciones electrostáticas en bioquímica o en biología celular, ¿no? Y bueno, entonces estos se pueden prolongar y hacer estructuras que se ven así en microscopía electrónica como redes. Ajá. Y es lo que le da soporte a la célula. Ujú. Y bueno, entonces, ¿por qué son importantes? Bueno, porque hay diferentes tipos. Por ejemplo, están los filamentos de la familia de las queratinas, presentes en células epiteliales. Están las proteínas de filamento intermedio que se llaman bimentina y bimentina-like o parecidas a bimentina, que están presentes en tejido conectivo, en células musculares, en células de la glina. Ajá. Y también hay neurofilamentos presentes en las células del sistema nervioso. Algunas células del sistema nervioso son muy largas en comparación con otras células somáticas. Y entonces, ¿por qué no colapsan? Porque tienen proteínas de filamento intermedio que les ayudan a que no se rompan, ¿no? Esas prolongaciones de la célula nerviosa. Ajá. Entonces, por eso decimos que sirven para resistir estrés mecánico, ¿no? Y son importantes para el núcleo, ¿no? En la lámina nuclear participan proteínas de este tipo que evitan que la estructura del núcleo colapse. Ajá. Y algo interesante de estos filamentos intermedios es que son comunes en animales. En las plantas no se ha observado que existan. Hay otras proteínas del citoesqueleto, pero de estas no se ha reportado, no se han reportado todavía. Ajá. Y bueno,
si bien son importantes, estos filamentos no trabajan juntos. La vida es un complejo dinámico, un montón de reacciones químicas que suceden a la vez, vesículas yendo de un lado para otro, genes expresándose. Ajá. Entonces, para que un proceso funcione, necesita de la colaboración de otras proteínas, obviamente. Ajá. Entonces, en particular, hablando de las proteínas de citoesqueleto, a veces interaccionan entre sí por proteínas accesorias, como puede ser la plectina, que le ayuda al filamento intermedio a unirse, por ejemplo, con el microtúbulo. Ajá, entonces, pues, así se le llaman esas proteínas, proteínas accesorias, porque les ayudan a realizar su función. Bueno, ahora hablemos un poco de los microtúbulos. Estos son esenciales para todos los eucariotas. Son estructuras dinámicas que se forman a partir de un centrosoma, que suele estar ubicado en el centro de la célula, y entonces crecen a partir de ahí hacia afuera, hacia la periferia. Entonces forman especies de vías de tránsito para el desplazamiento de vesículas o de organelos. Y en el ciclo celular los microtúbulos son importantes porque forman parte del uso mitótico que segregan los cromosomas. Entonces cada célula hija no tendría su dotación cromosómica si no hubiera microtúbulos que ayudaran al proceso. Ajá. Y también ayudan a dar soporte a los cilios y flagelos. Bueno, entonces, pues aquí está, ¿no? Si pudiéramos tener una célula, así veríamos una red de microtúbulos. Ajá. Y aquí está el centrosoma, ¿no? Cercano al núcleo y a partir de aquí se prolonga hacia afuera de la célula, ¿no? Del centro hacia afuera de la célula. Y cuando decimos que forma parte de cilios y flagelos es porque cerca de la membrana celular está este cuerpo basal a partir del cual se nuclea los monómeros del microtúbulo para que pueda sostener esa estructura del cilio, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿de qué están hechos los microtúbulos? Están hechos de un dímero que se llama dímero de tubulina alfa y beta, ajá, que son proteínas globulares, por eso las ponen así como bolita. Ajá. Entonces, este dímero es el monómero y se va polimerizando utilizando GTP y entonces así es como va creciendo y se hace una estructura hueca. Ajá. Entonces hay 13 protofilamentos y así es como va creciendo, ¿no? Entonces, lo curioso del microtúbulo es que tiene una direccionalidad. Generalmente crece hacia el lado que se le llama lado plus o lado positivo, porque cuando se acomodan los dímeros de tubulina alfa y beta, la beta siempre queda de este extremo y este extremo favorece que llegue otra tubulina que interacciona con la alfa y así va creciendo, ¿no? Siempre crece hacia allá. Y de manera interesante puede crecer y también puede reducirse en su tamaño. Es una estructura dinámica que crece y se desintegra. Ajá. Pero cuando interacciona con algún componente celular de manera estable, ya no se deshace. Ajá. Bueno, entonces así es su lógica de formación y así se ve en microscopía electrónica, ¿no? Como un filamento que está hecho de estas proteínas, ¿no? De tubulina alfa y beta. Ajá. Ok. Bueno, entonces una estructura interesante en los animales es el centrosoma, que tiene estas proteínas que se llaman centriolos, que se acomodan así, forman esta estructura que parece como tubitos, ajá, y se ubican perpendicularmente entre sí, ¿no? Estos están presentes en las células de los animales, pero en las plantas no se han observado, ajá. Pero bueno, lo interesante de este centrosoma es que tiene anillos de proteína que se llama tubulina gamma y a partir de estos anillos de tubulina gamma es que se forman estos filamentos de microtúbulos. Ajá. Entonces, desde aquí, desde el centrosoma empiezan a crecer hacia afuera. Ajá. Y por eso en las caricaturitas nos ponen esa red, ¿no? Como que va de dentro hacia afuera. Ajá. Y bueno, entonces lo interesante de los microtúbulos es que pueden servir como vías de tránsito para desplazar vesículas o para el soporte de organelos, ¿no? O también para desplazarlos. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el microtúbulo como una vía? Bueno, hay proteínas tipo motor, como la quinesina o cinesina, que tienen un dominio globular que interacciona con las proteínas que forman el microtúbulo y cuando hidroliza ATP utiliza la energía libre para desplazarse. Entonces, como esta parte interacciona con el microtúbulo, si por la otra parte lleva una vesícula y esto se está desplazando como si fueran piecitos porque utiliza energía de hidrólisis de un compuesto de alta energía, así puede desplazar vesículas de una parte de la célula a otra. Lo interesante de la quinesina es que transporta o camina hacia el lado positivo del microtúbulo y hay otras proteínas tipo motor como la dineína y esa avanza en sentido opuesto. Entonces, así como nuestras carreteras tienen doble sentido, así tiene doble sentido según la proteína motora que se una al microtúbulo.
Y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, que tenemos el microtúbulo y si llevamos aquí una vesícula, por ejemplo, que la célula haya sintetizado proteínas, ¿no? Y ya las modificó en el Golgi y necesita que esas proteínas sean parte de la superficie celular, pues las va a mandar con una quinesina para que se vayan, ¿no? Hacia el exterior de la célula y se fusionen con la membrana plasmática y la proteína ya esté expuesta y funcione como receptor, por ejemplo, ¿no? Pero si hay proteínas que tienen que viajar en sentido opuesto o algún organelo, pues para eso está la dineína, ¿no? Que viaja en sentido opuesto hacia el extremo negativo del microtúbulo, ¿no? Entonces es muy interesante. Y además, diferentes proteínas tipo motor pueden interaccionar con diferentes vesículas y no se unen directamente a ellas, sino a través de una proteína adaptadora, ¿no? Entonces esto da diversidad de blancos. Ajá. Bueno, entonces si pudiéramos ver una célula, si la pudiéramos teñir, si tiñéramos los microtúbulos y el retículo endoplásmico, veríamos que su distribución es similar. Entonces se postula que esas proteínas tipo motor que caminan hacia afuera ayudan a que se vaya prolongando el retículo endoplásmico a lo largo de la célula y el Golgi suele estar ubicado cerca del centrosoma porque las proteínas motor que van hacia ese extremo, hacia el extremo negativo, lo ubican aquí. Ajá. Entonces, si no hubiera esas proteínas del microtúbulo, estas estructuras no serían estables, especialmente el Golgi, que se ha visto que desaparece cuando no hay microtúbulo. Ajá. Entonces, son esenciales y los organelos se necesitan entre sí y además necesitan el citoesqueleto para funcionar. Ajá. Y bueno, los microtúbulos también están presentes en cilios y flagelos porque les dan soporte. Entonces, si cortáramos como una salchicha un flagelo, veríamos por dentro que tiene esta estructura, si se ve por microscopía electrónica. Ajá. Entonces, este arreglo se llama 9 más 2, porque quiere decir que tiene 9 dímeros de estos, de microtúbulos, y en medio tiene 2. Ajá. Y hay otras proteínas accesorias que les permiten ser estables y también tener cierta flexibilidad, ¿no? Entonces, los organismos que se desplazan utilizando cilios y flagelos no podrían hacerlo si no tuvieran microtúbulos que le dieran soporte a esas estructuras de nado, por así decirlo. Ajá. Y bueno, hay también en la célula el otro componente, ¿no? Los filamentos de actina. Estos son polímeros hechos de esa proteína que se llama C-actina y son esenciales para muchos procesos de la célula, como el movimiento celular. O cuando una célula se va desplazando, si es un protista, ¿cómo lo puede hacer? O si es una ameba, ¿cómo puede hacerlo? Porque va cambiando su citoesqueleto. Entonces, si no fuera una estructura dinámica, ya no se desplazaría nunca la célula. Ajá. Ok, entonces, por ejemplo, en la división celular, para que se dé el proceso de división y las dos células hijas se produzcan, debe haber un anillo contráctil que separe la célula, ajá, en la citocinesis. Entonces, eso lo hace un complejo de proteínas que forman anillos y son de actina. Ujú. Entonces son muy importantes y también tienen cierta flexibilidad, lo que es útil para que la célula vaya reptando, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Entonces el filamento de actina pues está hecho así, ¿no? De estos monómeros de actina que van polimerizando, ¿no? Preferentemente también crece hacia el lado plus, pero también puede crecer del lado negativo, ¿no? Y los que estudian esto dicen que a veces el extremo que se libera de un extremo se va hacia el otro, ajá, en una estructura dinámica, ¿no? Interesante. Ajá. Pues bueno, entonces así es como se ve, así están sus componentes y así se ve por micrografía electrónica, ¿no? Bueno, ¿qué es lo interesante de los filamentos de actina? Bueno, que pueden formar redes complejas dentro de la célula. Entonces, los que saben de esto dicen que alrededor del 5% de las proteínas de una célula eucariota pueden ser de actina y la mitad de estas están en estado libre de monómeros no polimerizadas. Entonces, ¿cómo le hace la célula para regular este proceso y que no todas se vayan a formar un filamento de actina? Pues hay proteínas que las secuestran a las unidades monoméricas para que no polimericen enseguida. Y proteínas que participan en esto se llaman timosina y profilina, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo estas van a dejar que polimericen? Pues cuando se necesite formar una red, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero formar una proteínas actina de las fibras musculares, pues hay que dejarlas polimerizar, ¿no? Cuando quiero hacer una red para formar parte de un pseudópodo, ¿no? Pues hay que dejar que polimericen, ¿no? Y a veces hay proteínas que les ayudan a que una vez que se han entrecruzado, a que no se desensamblen esos complejos moleculares, ¿no? Entonces hay proteínas que se encargan de estabilizarlo, ¿no?
Y si hay proteínas que se unan a sus extremos, también eso puede ayudar a estabilizarla. Si se requiere que el filamento sea estable por cierto periodo de tiempo. Ajá. Y bueno, entonces cuando una célula se va desplazando, por ejemplo, la actina puede estar formando un complejo, la corteza de actina. Entonces aquí hay muchas proteínas entrecruzadas, ¿no? Pero si la célula quiere desplazarse, tiene entonces que prolongarse hacia un lado, entonces tiene que polimerizar actina. Ajá. Y del otro lado tiene que contraerla. Ujú. Y entonces va a haber aquí unas proteínas motor que también se encargan de desplazarse sobre ese tipo de filamentos y lo contraen, ¿no? Entonces así es como la célula va avanzando, tiene que reacomodar su citoesqueleto. Ajá. Y bueno, entonces, ¿qué tipos de proteínas motor o proteínas motoras pueden caminar, por así decirlo, sobre los filamentos de actina? Una de ellas es la miosina, que tiene así esta estructura. Tiene un dominio de cabeza y un dominio de cola. Entonces, esta interacciona con el microfilamento y se lleva una vesícula, la transporta hacia el sentido plus o hacia el sentido más de el microfilamento. Pero si esta cola está unida a la membrana plasmática, cuando se impulse utilizando como vía o como camino, digamos, el microfilamento, pero está unida a la membrana plasmática, lo que va a hacer es cambiar la forma de la célula porque la va a jalar, ¿no? Entonces, esta es la lógica de cómo se contrae de un lado, ¿no? Porque hay proteínas tipo motor que van contrayendo la célula. Ujú. Y bueno, hay otros tipos de proteína como la miosina 2, que esta tiene esta estructura, ya tiene dos cabezas, ¿no? Y pueden unirse varias entre sí para formar como fibras de miosina que pueden interaccionar también con los microfilamentos. Y entonces, si van trabajando de manera sincronizada, pueden irse desplazando sobre él, ¿no? Entonces, si una está actuando, otra tiene que no hacerlo, porque si actúan al mismo tiempo, se despegarían, ¿no? Entonces, mientras una va cambiando su forma para avanzar sobre el filamento, la otra tiene que estar unida. Ajá. Esto indica este espacio en la figurita, ¿no? Y muchas de estas trabajando juntas son importantes, por ejemplo, para la contracción muscular. El sarcómero, esa estructura que se ha postulado que ayuda a la contracción muscular, funciona así, ¿no? Porque los filamentos de miosina como que jalan a la actina y entonces la contraen y cuando se relajan la dejan estirarse. Y así es como funciona la contracción muscular. Entonces para nosotros es particularmente útil tener estos microfilamentos porque si no, no podríamos caminar, ¿no? Por ejemplo. Ajá. O hacer un esfuerzo de levantar algo. Ajá. Y bueno, entonces en esta tablita se pone una síntesis de algunas características de los componentes del citoesqueleto. Y pues bueno, esta fue una breve introducción al citoesqueleto. No se podrían decir muchas cosas más, pero esto es lo esencial de por qué son importantes estas proteínas para el funcionamiento de la célula eucariota.